3 de junio se cumplen 10 años de la primera marcha de Ni Una Menos y queríamos de alguna manera cubrir el tema, dar algunos datos de los últimos años en el país, cómo fueron evolucionando también las políticas de género, evolucionando e involucionando a nivel país, a nivel provincia. Se ha mantenido con algunos picos más altos y otros más bajos, pero hay una constante y es la violencia machista que ya en los últimos 10 años, desde que se empezó a visibilizar más fuertemente, ya lleva más de 2.800 víctimas, y está en comunicación con nosotros la directora del Observatorio Mercedes Pañuti, Norma López. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. Gracias por la comunicación. Por favor, gracias por atendernos. Bueno, queremos de alguna manera poner sobre la mesa la situación y saber en qué punto estamos hoy, más allá de las cifras, de la situación de contención de todo lo que conlleva a la violencia machista. Bueno, en principio hoy tiene que ser un día donde todas y todos nos volquemos a las calles, porque estos 10 años que han pasado en Ni Una Menos, en el contexto que hoy tenemos, que estamos sufriendo, que sufren no solamente los trabajadores y trabajadoras por el ajuste en las políticas públicas y un retiro del Estado en el tema de la activación justamente de la igualdad de las personas, nos tiene particularmente a las mujeres y a las diversidades en el ojo de la tormenta, ¿no? ¿Por qué digo el ojo de la tormenta? Porque parece que el presidente de la nación lo único que le interesa es aniquilar todo lo que constituya una centralidad en la agenda política. En estos 10 años que han pasado varios gobiernos, digamos, han pasado distintos gobiernos políticos, tanto a nivel nacional como en la provincia y en los distintos municipios, lo que tenemos que reflexionar es acerca de, o al menos eso es lo que proponemos desde el Observatorio Mercedes Pañuti, es la discontinuidad de las políticas públicas. Nosotros vivimos en un marco donde está claro que nuestra sociedad tiene altos niveles de violencia, y en ese sentido, lo que vemos en estos 10 años, nosotros hemos relevado desde el 1 de enero del 2015 hasta el 30 de mayo de 2025. Ahí estabas pasando recién Sí. compartiendo una placa, la información con 2.967 femicidios en todo el país, de los cuales tenemos 427 en la provincia de Santa Fe. Si nosotros vemos proporcionalmente los números duros, no son tasas estas, sino que son números duros, lo que vemos es que cada vez que un gobierno discontinúa una política pública, la reconstrucción es realmente es con mucho esfuerzo. Entonces, si cuando uno puede tener un nivel donde podemos acceder a distintos derechos, que podemos tener políticas integrales acerca de la prevención y el abordaje de las violencias con motivos de género, pero luego se rompen y luego, porque esto no es nuevo, sino que, insisto, digamos, nosotros hemos tenido una gran discontinuidad, lo que hay es un gran retroceso. Ese retroceso se ve en que hoy no tenemos no solamente asistencia o acceso a políticas de salud sexual y reproductiva, tenemos muchísimos inconvenientes con lo que significa la educación sexual integral, tenemos muchísimos inconvenientes en lo que es justamente una dinámica de prevención de las violencias. Está desarticulado el 144, que era la herramienta que teníamos en todo el país, a lo largo y a lo ancho, para poder llevar adelante denuncias, y a partir de ese nivel central se articulaba con las distintas provincias. No es menor la destrucción de lo que ha hecho de políticas públicas Milei, teniendo en cuenta que ya veníamos con dificultades. Y en ese sentido, el gobierno de la provincia de Santa Fe ha hecho una reducción, sostiene algunas políticas, pero ojalá que podamos, digamos, también revertir esto, porque necesitamos de más políticas públicas que podamos articular con todos los espacios. Entonces, la reflexión es, aquí tenemos que poner más organización, tenemos que llevar adelante más feminismo, más igualdad, porque las políticas de crueldad se han instalado en un gobierno nacional que lo único que hace es
insisto, tratar de anular todo lo que genere una agenda política de derechos diferente a la que él establece. Ujú. Sí, sí, pensaba en eso y en la capacidad de acción, porque uno por ahí cuando escucha el discurso del gobierno nacional es, bueno, fíjense cómo bajamos la cantidad, no solamente de homicidios en caso de delito, sino también homicidios en caso de femicidio, mostrando un cierto éxito en las políticas de seguridad para con las mujeres y disidencias. Pero, ¿qué se le responde cuando uno ve que tampoco es el punto que, o sea, la muerte es el último paso y el más lamentable de todo el proceso de violencia machista? Pero ¿qué se puede responder ante ese discurso? Mirá cómo bajé yo las muertes con mi política y no con la tuya. Lo que pasa es que en el caso de la violencia de género no es que se han bajado las Ujú, muertes, ¿eh? Eh, digamos, hemos tenido periodos donde los femicidios, los asesinatos, por las distintas motivaciones, desde la intimidad hasta el contexto criminal. Nuestro observatorio, el Mercedes Pagnuti, es el primer observatorio que en el país ha incorporado lo que significa los femicidios en contexto criminal. Porque nosotros veníamos, sobre todo en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe, lo que es el conglomerado de nuestra provincia, ujú. con el aumento de la violencia por lo que ha significado las mafias territoriales. Entonces, veníamos desde el 2015, 2016, viendo algunas muertes de mujeres, muertes violentas, que aparecían como producto de disputas territoriales o como que alguien se había levantado un día y había asesinado a dos o tres. Y en ese marco nos llamaba mucha la atención porque había incluso algunas mujeres que tenían registro de denuncias y aparecían muertas, no quizás en la relación de intimidad con su novio, con su pareja, con su ex o con su amante, o una relación familiar. Entonces empezamos a mirar eso. Incluso nos reunimos porque en el 2018, eso que nosotros veíamos crecer en el 2018, la Unidad Fiscal de Violencia contra las Mujeres, que está dentro de las áreas específicas de la Procuraduría General de la Nación, la UFEM. La UFEM lo que dictamina es que todos y todas fiscales federales en todo el país fueron instruidos en el 2018 para que investigaran toda muerte violenta de una mujer como un femicidio, hasta el término de la investigación, porque había algunas cuestiones que quedaban eh, escondidas. Ujú. Bueno, allí aparece el contexto criminal que nosotros veíamos tan claramente en la ciudad de Rosario, o en el departamento Rosario y en el departamento Capital, en nuestra provincia, y veíamos de otro modo y que también, digamos, otros observatorios también empezaron a tomar esto. Digo porque no es menor en una provincia donde nosotros tenemos estos datos que el MPA, el Ministerio Público de la Acusación, tiene también, no es un observatorio, pero sí un análisis de datos que también, digamos, manejan estas informaciones, porque los registros públicos aún son débiles. Entonces, a la respuesta de lo que sí, por eso digo que no es que han bajado, desgraciadamente, nosotros queremos que bajen, Ujú. pero necesitamos de más políticas públicas y de la continuidad. Porque esto tiene que ver como cualquier política pública que se instala, tiene que tener una perspectiva de desarrollo y de continuidad y de sustento. Si cuando vino Macri las dejó. El 2015 fue cuando estuvo Cristina. Ujú. Cristina hizo algunas acciones, o sea, también fue un llamador para ese momento, ¿no? Lo que significó el Ni Una Menos. Y estos números hablan de lo que significó también, nosotros recordemos que el Ni Una Menos, la primera vez que salimos a las mujeres a la calle en forma tan espontánea y que luego se convirtió en un movimiento, justamente el Ni Una Menos, que fue el 3 de junio, fue porque después de una saga de asesinatos Sí. que arrancaron el 1 de enero del 2015, el 10 de mayo del 2015 fue asesinada Chiarita Páez, una Ujú. piba de 14 años en la ciudad de Rufino, que fue asesinada por su novio y su entorno familiar, justamente por una cuestión de decisión de su cuerpo, ¿no? Ella estaba embarazada y quería Sí. sostener ese embarazo. Entonces, digo, a esas cuestiones tenemos. Y después tuvimos muchas políticas públicas de cuidado de maternidades, de acceso a la interrupción de los embarazos y de todo lo que significaba el abordaje integral de la violencia de género. Nos falta aún el abordaje integral de lo que significan
las violencias en contexto criminal, porque también hay roles nuevos de las mujeres. Ujú. Ahora, Milei no puede seguir diciendo, porque habla, digamos, como que vive en otro país. Digo, a mí me preocupa mucho que se instalen algunas cuestiones como verdades, ¿no? Como que está bien la venta de pibes, como que está bien hablar mal de las personas con discapacidad, está bien, digamos, que hablar mal de las mujeres que luchamos con otras y con otros también, con muchos varones, por la igualdad de las personas. Digo, la moral de Milei es una moral bastante débil, porque hostiga a aquellos sectores que sostienen derechos colectivos. Ujú. Entonces, por eso, digamos, que estamos en esta situación, porque estamos con un gobierno que no sostiene derechos colectivos. Y los términos de política de cuidado son términos de derechos colectivos. Sí, sí, pienso que también en un país tan grande es necesario que ese órgano rector de nación mantenga sus planes porque si no es imposible territorialmente bajar a nivel país, algo que, bueno, que se hace muy difícil, pero bueno, tratando de mirar hacia adentro de la provincia o lo que puedan hacer las Sí. jurisdicciones locales, vos dijiste, falta reforzar, algunas se mantuvieron. Pienso que Santa Fe todavía no tiene una ley de educación donde pueda la ESI ser obligatoria en todas las escuelas. Santa Fe creo que en sus años ha avanzado mucho en el acceso Sí. a la interrupción voluntaria del embarazo. No sé cómo está ahora con toda esta nueva ola de personajes que van apareciendo, pero si miramos hacia dentro de la provincia, puntos para reforzar, puntos para trabajar con el municipio de Rosario, con el municipio de Santa Fe, con los municipios que más problemáticas tengan en este sentido. ¿Qué ves en ese sentido? Nosotros fuimos críticos cuando el gobernador Maxi Puyaro redujo, digamos, primero bajó, eliminó lo que era el ministerio, que realmente era una conquista importante, porque había muchos programas y mucho trabajo territorial desde el ministerio. La secretaría que actualmente, digamos, tiene la provincia de Santa Fe, tiene trabajo territorial, pero no tiene tantos programas como antes. Valoro que se hayan sostenido algunos Mm, programas y creo que hay que ampliar cada vez más sí, el vínculo con la sociedad civil. En ese sentido, digo, hace poco tiempo tenemos trato con la secretaria de Estado, con Alicia ajá. Tate, que es una feminista que la reconocemos todas. Creo que tenemos que trabajar mucho más en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, no negar que esto es un problema, porque la violencia nos atraviesa a todos los sectores, a las mujeres de todos los espacios, porque tiene que ver con la condición, digamos, de asimetrías que aún existen en nuestro país. Tampoco tenemos, por ejemplo, algo que sí puede hacer Puyaro es poner más mujeres en sus ministerios, Mm, porque solamente sobre la cantidad de ministros hay 3 ministras mujeres. Entonces, también con estas medidas que de retroceso, hay espacios donde la violencia también, digamos, quizás se ejerce muy sutilmente, ¿no? En esto de que, bueno, ¿dónde están las capacidades de las personas? La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe tiene que tener más mujeres. El MPA hoy es el espacio que está conducido mayoritariamente por mujeres, pero necesitamos de seguir avanzando. Y bueno, y creo que es una gran oportunidad la reforma constitucional, pero es una enorme oportunidad donde las mujeres, las disidencias, las trabajadoras tenemos mucho para decir y para participar activamente. Y es una de las cosas que también aspiramos, no solamente como espacios partidarios, espacios políticos, sino como espacios sociales, porque cuando uno piensa en una sociedad, cuando uno participa de una sociedad y siempre está dispuesto y dispuestas a proyectar y a generar espacios donde la convivencia sea por la vía del respeto a la diversidad ideológica, a la ujú. diversidad de pensamiento y con una horizontalidad para poder también respetar lo que significan las construcciones más democráticas. Bueno, estamos hablando de construir una sociedad sin violencia. Sí. Entonces, tenemos mucho para decir y yo creo que hay una gran oportunidad y es muy importante que la reforma se discuta y que todos los espacios estén participando, ¿no? Entonces, hay muchas cosas, ¿no? La reforma también tiene que incorporar una mirada y es una propuesta que nosotros hacemos desde el observatorio, desde distintos espacios políticos y sociales,
donde hacemos que tiene que tener una perspectiva de género, porque hay muchísimas cosas para generar. Después será la oportunidad para discutir las leyes, porque las leyes se pueden discutir en cualquier Sí, momento, sí, pero no pensaba, es menor que pensaba, nosotros podamos claro. avanzar en un Estado que tenga otras características y es la oportunidad de Claro, reforma. pensaba y no quería dejar de mencionar que dentro del movimiento Ni Una Menos y de cada 3 de junio también participa el colectivo LGBT, el colectivo también travesti trans, que cuenta con una ley de cupo trans que no se cumple, que les está costando acceder a la medicación, que bueno, que también supongo que formará parte del reclamo del día de hoy. Hoy va a generar el reclamo no solamente del LGTB, vos antes hacías también hincapié y no te lo respondí, el tema de cómo hoy está la situación para el acceso a la Mm, interrupción voluntaria del embarazo. Nosotros necesitamos, y mucho del Estado, no necesitamos de un Estado voz, claro. necesitamos de un Estado que sea rector en políticas públicas y que garantice el acceso igualitario a las prácticas médicas, a las prácticas sociales y participativas y sobre todo a construir un concepto de igualdad sin violencia. Y en ese sentido necesitamos el cumplimiento de las leyes que están en vigencia. Porque cuando uno permite que las leyes no se cumplan, ahí también se empiezan a generar miradas acerca de para qué sirve la política y para qué sirven los gobiernos. Norma, Entonces, Lautaro te saluda. Bien detallabas vos las principales deudas pendientes del Estado y la sociedad en materia de violencia de género y políticas públicas, y también lo contextualizabas en cierto impacto de estos discursos de odio para desacreditar esas conquistas feministas. ¿Es correcto pensar que esa reacción conservadora no solo es nacional, sino que responde a un fenómeno más mundial? Porque así como el Ni Una Menos se globalizó, porque uno ve esa consigna en otros países, quizás esa reacción más violenta también es un tiempo de época. sí, es un clima de época y además de clima de época, concuerdo que es correcto que pensemos también lo que es un marco internacional. Ya hacía unos años atrás y bueno, la oleada llegó a nuestro país, donde bueno, hay una construcción de sectores de derecha y de ultraderecha que son básicamente antiderechos de todos, ¿no? Que se resguardan los propios y cuestionan los derechos para el resto de la humanidad, pero donde además se trata de instalar esto con un grado de perversidad, digamos, de la ideología de género, digamos, inventando y construyendo una verdad relativa sobre una mentira. La ideología de género no existe y en base a eso se persigue, pero básicamente lo que se hace con esta construcción, que insisto que es totalmente una construcción ficticia, es justamente la posibilidad de que no se genere, digamos, mayor igualdad, ¿no? En el mundo hay una oleada en ese sentido y por eso tenemos que estar muy atentas. Bueno, pero hay también muchas mujeres y grupos de disidencias del LGTB en todo el mundo que justamente también están atravesando por situaciones y hay una unidad de acción. En ese sentido hay que valorar muchísimo, ¿no? Ahí llama la atención y se ve muy particularmente en estas cuestiones que hacen al género, a las violencias por motivaciones de género, cómo se tratan de vulnerar derechos como si un derecho valiera más que Ujú. otro, ¿no? Ujú. Y en un Estado democrático eso no sucede. De, Estos sectores que van contra lo que significa la ideología woke, que fue Ujú. la que se puso también en tensión cuando el presidente de la Nación en Davos, hace unos meses atrás, Sí. hizo una persecución concreta sobre el colectivo del LGTBIQ+, que valió varias denuncias Ujú. en nuestro país contra el presidente. Una de ellas la hicimos nosotros desde el Observatorio Mercedes Pañuti por la salvajada y la arbitrariedad de lo que había dicho, la persecución, la violencia. Pero digo que estos sectores que a nivel mundial persiguen esto, que tratan de instalar una ideología de género, Ujú. es justamente es la simetría de las relaciones, la concentración del poder y el cuestionamiento a la democracia. Claro, La democracia, la pluralidad de voces, y es eso lo que teníamos de bueno y que lo seguimos teniendo en el movimiento de mujeres, es la pluralidad, porque ninguna de nosotros pensamos igual,
ni tenemos la misma práctica, pero logramos ponernos de acuerdo en un piso de coincidencias para acceder a derechos y en forma totalmente horizontal. Eso es lo que cuestiona este sistema. Te hago una última como mensaje, porque justo lo dijiste vos, describías bien tres ámbitos de lucha: el político, en términos de políticas públicas, la ciudadanía o la sociedad, y yo agregaría los medios de comunicación. ¿Qué crees que nos falta para tener un compromiso más activo en una fecha como hoy? Yo quiero reivindicar el trabajo de muchos y muchas comunicadoras, de muchos espacios de comunicación, porque realmente el 3J surge también de la mano de muchísimas comunicadoras y comunicadores que dijeron, acá está pasando algo con la sociedad, hay que ser solidario, y además también fue una forma de reforzar la democracia, porque la palabra muchas veces de comunicadores, como trabajadores de la comunicación, eh, habla también de no llevar adelante, digamos, una conducción partidaria. Entonces fue muy buena la participación y hoy por hoy seguimos sosteniendo esos acuerdos, ¿no? Yo estoy sumamente agradecida y creo que tenemos que seguir en las relaciones, primero, digamos, hacia el interior de los trabajadores, es la capacitación continua, el rol que tienen los sindicatos de prensa, las asociaciones de prensa en la defensa de sus derechos laborales y en la defensa de la libertad de pensamiento. Porque hay una cosa que hoy está muy en boga con esto de que el presidente Milei ha robado, la Libertad Avanza ha robado un concepto como el concepto de libertad. Y la libertad tiene que ser de todos y todas, no es de un partido político. Pero además ellos hicieron, digamos, tomaron el concepto de libertad para poner un límite al pensamiento crítico, para poner un límite a la diversidad de pensamiento. Entonces acá no es que haya una libertad de expresión, ¿no? Entonces nosotros tenemos que seguir y tratar de garantizar que nuestros y nuestras comunicadores tengan la posibilidad no solamente laboral, sino de el compromiso por la libertad de expresión, porque también va a ser una garantía para que todos los espacios que conformamos la sociedad en nuestro país y en nuestra provincia puedan expresarse libremente y en forma organizada. Norma, bueno, acá va a ser en la Plaza del Soldado a partir de las 5 de la tarde, se va a marchar hasta Plaza de Mayo, va a haber colectivos gratuitos. En Rosario, ¿dónde es la concentración? En Rosario la concentración es en la Plaza de las Madres, Bien. la Plaza 25 de Mayo, así que la concentración va a ser allí y vamos a caminar. Es distinta esta vez la marcha en Rosario, las asambleas decidieron hacer otro recorrido. La Plaza de las Madres está frente a la Municipalidad de Rosario y vamos a hacer un recorrido hasta la Plaza San Martín, que es la que está frente a la Delegación de Gobernación, y también salimos a partir de las 17. Norma, muchísimas gracias por la comunicación. Está bueno este espacio de encuentro y bueno, todavía sigo siendo optimista que hacia adentro de la provincia tomemos todas estas cuestiones, no partidarias, sino como una cuestión colectiva de lucha contra la violencia machista que ejercemos todos en mayor o menor medida, pero que a partir de todos estos últimos 10 años creo que se nos brindó un prisma desde donde ver la vida, donde podemos detectar a veces cuando nos retan o otras veces por cuenta propia las nimiedades de la vida cotidiana, donde efectivamente ejercemos violencia y que muchas veces terminan en actos lamentables y a veces invisibilizados por el propio Estado. Así que te agradecemos mucho por la comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes, al contrario, acuerdo en todo lo que han formulado y este último mensaje también, que es de optimismo y realmente además es de concientización lo que estás diciendo, digamos, lo hago mío también, y a poner más feminismo en las calles. Así que muchas gracias a ustedes por el espacio. A vos. Ahí estaba Norma López, es directora del Observatorio Mercedes Pañuti, bueno, relatando un poco cómo va a ser la marcha en Rosario, este recorrido de los últimos 10 años y los desafíos y las denuncias activas que aún siguen para poder de alguna manera seguir construyendo en este proceso de Ni Una Menos. 3 de junio a 10 años de aquella primera manifestación, y aquí en Rex Santa Fe estuvimos charlando un ratito al respecto.